Winnicott tiene algo muy congruente en sus maneras. Muy simple también. ¿Viste? El psicoanálisis es bastante intrincado. Es a veces poco accesible. Eh, Winnicott, si bien escribe una obra eterna, lo lees con mucha facilidad, por un lado. Y después aporta con un matiz, una sutileza que me parece que le podría aportar a la convención, porque la convención está muy bien. O sea, todo lo que plantea es en pos de los derechos de las infancias y fue un paso indiscutible en ganancia de derechos. Em, pero para mí se está quedando corto actualizado hoy en día a lo que ya sabemos, a los que vamos incorporando de lo que es la salud realmente y lo que es un paradigma de la complejidad, que no es tan simple, tan lineal la vida, ni tan lineal la forma de abarcar y diagnosticar, por ejemplo. Entonces Winnicott ahí propone sutilezas, propone también no bajar una línea de lo que está bien y lo que está mal, y eso Mm, es medio único en la psicología. Y en este caso me parece que es así, que los que tienen el conocimiento real de cómo salir, o los que van a poder poner el pecho para salir, son las familias, con los niños involucrados, con la ayuda de un psicólogo, pero parte de otro lado. Era conocido por asegurar a las madres que estás haciéndolo bien, ¿no? Como que no te preocupes tanto por cómo estás haciéndolo, lo más probable es que estés haciéndolo bien, ¿no? O lo suficientemente bien. Eh, Winnicott tenía programa de radio, tenía como mucho acceso al público y a las madres y hacía eso. O sea, es difícil que alguien con tanta profundidad teórica pueda al mismo tiempo ser alguien, casi digo querido, pero como que llegue a la gente, que aterrice, ¿no? Todo eso que fue estudiando. Es que casi decís querido, pero la gente hablaba un poco de que era como, em, sí, no sé si querido, pero muy aceptado porque tenía unas formas muy neutras también. Entre toda la disputa entre los psicoanalistas, tipo de Anna Freud y Melanie Klein, que se mataban entre ellas teóricamente, y de hecho tenían que elegir bandos los psicoanalistas. Ahora, ¿con cuál se quedaban? Y Winnicott fue uno de los pocos que dijo que no iba a elegir Mm. bando, que para él las dos tenían cosas muy valiosas para aportar y proponía la neutralidad en ese caso, que no tenía sentido pelearse. Y sí, esa capacidad que tiene de llegar a las madres con todo su conocimiento técnico que tiene por un programa de radio es fantástico. Estás escuchando Therapy for the World, una serie de entrevistas con personas amables y reflexivas que trabajan en todo el espectro del autocuidado al cuidado del mundo. Soy Dan, docente y terapeuta de escritura, y la otra voz que se escucha es la de Sol Vileló, psicóloga con orientación sistémica, docente de filosofía y especialista en la teoría winnicottiana. Grabamos esta charla el 18 de julio de 2025 a las 2 de la tarde. Te dejo con nuestra conversación. Cuando fui leyendo la convención, me di cuenta que garantizan ciertos derechos dando por sentado lo que Winnicott dice, pero sin garantizarlo. Es como, bueno, como ya tenemos esta plataforma a partir de ahí, y esa plataforma es el desarrollo emocional infantil, según Winnicott, que va inclusive antes que la supervivencia física. Ese desarrollo emocional infantil es lo que te permite que se vaya conformando el psiquismo. Entonces, todos estos son derechos que se quieren garantizar, que me parece espectacular, sin tener en cuenta realmente cuáles son los cimientos del edificio. ¿Pero puede la ley ayudar en eso? Ahí está el punto principal. Ese es como una de las preguntas abiertas que me quedan al final de todo, que es, ¿se puede incorporar lo que es garantizar un desarrollo emocional infantil? Si cuando Winnicott mismo dice como, lo que ustedes están haciendo está bien, confíen en eso, no se dejen
que haya saberes externos que vengan a entorpecer lo que están haciendo. Y la ley en un punto es un saber externo. Eh, para mí se podría, hay que pensarlo muchísimo, hay que ver de qué manera, pero sí, 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 yo creo que sí. No sé si soy el único que le ha pasado, pero como, bueno, no sé si es distópico o utópico, pero me pongo a pensar en un programa de educación para padres universal, que te repito, no sé si es distópico o utópico. Salió un libro hace poco que se llama en inglés The School for Good Mothers, la escuela para buenas madres, que empieza con una escena que te da escalofríos de una madre que por un error hiperhumano de haber dejado las llaves en el auto, lo deja a su pibe solo en su casa, o en el, creo que no, lo deja al pibe solo en el auto un minuto, Sí. ¿no? Y justo pasa ahí la policía y desencadena una situación en la que se lo retiran, ¿no? Al pibe y su parte de su castigo legal es ir a una escuela para madres. Eh, no sé, se me ocurre Buenísimo el ejemplo. como una forma de garantizar eso, ¿no? Que bueno, ya no sé, tendremos al... Sí, tiene que ver con el ámbito jurídico, quiero decir que tiene que ver con el ámbito educativo también. Eh, Sí, pensándolo, yo cuando lo escuché a Winnicott me empezó a dar una tranquilidad con, bueno, si alguna vez soy madre, va a estar todo bien. Viste que hoy mm, en día es como que parece que tiene que hacer malabares para hacer todo bien y poder garantizar todo lo que necesitan. No, va a estar todo bien, tranqui. Por ese lado es muy positivo lo que hace él en la radio. Se podría tal vez como seguir, replicar algo de eso, ¿no? Pero no sé si como parte de una convención o de derechos. No sé si se puede legislar, eso digo. mm. Ya hay como ¿Qué es lo, un discurso psicológico que circula, pero lo que pasa que no desde la teoría de Winnicott, ¿viste? Está circulando desde otros ámbitos de la psicología, me parece. un discurso que hace que, Un discurso que baja línea de lo que son la crianza, de lo que es la parentalidad, lo que es la puesta de límites, ¿viste? ok, bueno, de eso mismo pensaba, decías que te traía algo de tranquilidad, como que va a estar todo bien si algún día no, fuese madre, pero ¿qué en su teoría te dio esa sensación? Em, Varias cosas. Él en su programa de radio, lo primero que dice es, no necesitas ser inteligente, no necesitas tener plata, no necesitas ser especial en ningún sentido, no necesitas capacidades. Necesitas poder maternar, poder identificarte con ese niño que estuvo en tu panza, que es lo único que conoce, él solo te conoce a vos, te huele a vos, entender qué necesidades tiene y poder proveérselas y identificarte a tal punto que algo tan simple como lo típico que hacen las madres, que antes de meterlo a la bañera toca con el codo el agua para ver la temperatura, eso es identificarse con que el niño, con la piel del niño, con que no puede tolerar Mm, el calor que nosotros sí ya toleramos. Entonces a veces el maternar, que es lo que dice Winnicott, te implica cosas bastante más básicas. es cruel la pregunta, pero si eso fuese verdad, que no necesita uno saber nada, que va a estar todo bien, ¿por qué sí pasa que tantas veces no está bien lo que se le da al niño? Yo creo que hoy en día, que es donde más veo que tal vez esa, no sé si es que no sale bien, ¿viste? Pero que sí hay como mucha patología con respecto al autismo, a depresión, ansiedad, como muchas cosas que desde muy chicos empiezan a ser diagnosticados. Yo creo que ahí hay una falta de identificación de las personas con sus hijos. O sea, estás tomado por muchísimas cosas, mandatos, necesidades de trabajar, de hacer tantas cosas. Antes pensé que la mujer no trabajaba a los 6 meses o a los 3 meses. Hoy en día es impensable, ¿no? A los 6 meses ya estás. Y a los 15 días también el padre tiene que volver a trabajar y no puede hacer lo que tiene que hacer en su función de sostén eh, para con la madre. Que eso Winnicott después también lo podemos hablar un rato. Entonces, me parece que hay como muchísimas preocupaciones externas que hacen que uno no pueda realmente identificarse con ese niño, devolverle la mirada,
de lo que necesita. Y sin eso, vos pensás que el bebé no es un bebé aislado como un individuo. El bebé es en relación con la madre. Hasta por lo menos los 6 meses no existe el individuo ahí. Hay una díada. Y sin esa mitad, que está tomada por otras cosas, no se puede dar la identificación y por eso creo que hoy en día hay muchos problemas en ese sentido. Ujú. ¿Se te ocurre como a qué atribuirlo? El aumento en estas patologías y en este desencuentro entre madre, que bueno, me encanta siempre recordar que hablamos de un rol y no de una persona ni un género, pero bueno, de entre cuidador, me parece que es algo, una forma de poder evolucionar el lenguaje de Winnicott hasta al día de hoy. Eh, ¿Qué está pasando, no? Hoy en día para dificultar eso, porque me parece que ahí sí podría meterse la ley eh, en ese desencuentro. Eh, en ese abismo del encuentro, ¿no? Como porque como primero prohibiendo y auspiciando, ¿no? Creo que esas las dos cosas hace la ley. Por un lado, prohibiendo ciertos comportamientos que no hacen bien a ese vínculo y alentando otros que sí. Por ejemplo, esto del tener más tiempo de descanso después del laburo. Descanso no es Licencia, conexión, licencia. sí. Posibilitando eso, me parece que es un gran aporte que podría hacer el ámbito jurídico a posibilitar la conexión. Pero nada, vuelvo a esa pregunta, ¿no? Como qué está pasando hoy para, para generar ese aumento en desconexión. Primero está bueno aclarar esto de lo de los roles, ¿no? Porque es verdad, yo siempre hablo como habla Winnicott para serle fiel, que es madre y padre, ¿no? Pero él mismo igual dice que cualquier persona que pueda identificarse en tal grado con ese bebé puede cumplir ese rol, sea quien sea. Adoptado, que el padre cumple ese rol, que cualquier persona lo haga. ¿Cómo habías dicho ente de cuidador? Dije cuidador, sí, dije Eh, cuidador. bueno, Me gustó ente me ente cuidador encanta. me gusta. A mí también. Lo voy a usar. Eh, pero bueno, dicho esto, me parece que hay que pensarlo desde una cuestión social, más macro. Por un lado, el ingreso de la mujer al mercado laboral. Ahí ya hay un cambio de valores, ¿viste? De lo que es tener éxito. Antes, uno de los objetivos de vida era ser madre. Hoy todos nos preguntamos 25.000 veces antes de ser madre y si lo sos, creo que hay mucha gente que está optando por tenerlo más cerca de los 40. Y eso es porque primero querés hacer carrera, querés estudiar o querés trabajar de lo que sea, no sé, querés hacer cosas. Entonces ya ahí me parece que hay como un cambio de los valores en lo que se persigue. Después, bueno, toda la atención de los dispositivos electrónicos, del estar constantemente disponible para el otro, pero no para la intimidad, sino siempre para el afuera. No poder cortar con el trabajo Mm, porque está mal visto cortar con el trabajo. mm. Em, no sé, se me van ocurriendo esa ahora, pero hay una imagen muy clara que el otro día la veía caminando por un shopping y claro, una mamá, no, era un papá dándole la mamadera, mirando el celular, así, como sin Sí, conectar con ese bebé, ¿no? El bebé está ahí como sí, sí, buscando algo, no sé, buscando ojos. sí. No, no, esa. Y bueno, y creo que por una parte es un poco de desconocimiento en ese sentido, como que no saben en realidad lo que se está perdiendo ahí al no mirarlo a ese bebé. Eso es lo que genera bronca y quizás lo que propongo que se enseñe en una... Bueno, tenemos educación sexual integral, ¿no? O sea, no es una cuestión tan absurda pensar que se eduque en cuestiones tan importantes y consecuenciales como lo son, por un lado, la sexualidad y por otro lado, el parentar. Eh, son los niños de mañana, son los adultos de mañana y se puede prevenir tanta cosa en la vida adulta haciendo cambios en la temprana edad. Recién escuchaba a un psicólogo de niños comentar acerca de las correlaciones que se han encontrado entre niños golpeados, o sea, que se, o palizas, o no sé, en inglés la palabra es spanking, ¿no? Que es como una forma de decir
Ujú. pegar, pero tiene como un tono más lindo casi la palabra, lamentablemente, porque Sí, es un medio eufemismo para hablar de eso. Y cómo se relaciona eso más adelante con tantas cosas, entre comportamientos sexuales arriesgados, cometer violencia propia, ¿no? No recibirse de la universidad. Tiene tantos efectos esa marca, esa huella que deja un contacto inicial con un cuidador. sí, Y yo no creo que falte educación acerca de eso, falta como terapia a los padres para que no peguen, pero cuestiones como esa que creo que se pueden enseñar. O sea, quizás si se supiera lo importante que son, ¿no? Esos años. A mí me hace... Yo ayer visité la casa en la que nací y me quedé pensando como en esos primeros 3 años que me había pasado ahí, que por esos 3 años soy quien soy, ¿viste? Más o claro. Los más menos. importantes de tu vida. Los más importantes son los más importantes de tu vida. Así me gustaron esas palabras. Sí. Que no te Eh, acordás, encima, increíble. no, es terrible. Se los acordás de otra forma, ¿no? Como huella que te queda. Como una mesa que queda manchada y ya no tiene ese líquido que la manchó, ¿no? Pero queda ahí esa huella que la mesa ya no recuerda de dónde vino eso. Yo no recuerdo dónde vino cada mancha que tengo en Sí, una pared o de donde sea. Bueno, es una imagen. Pero sí, como que sí, seguís siendo vos en tu presencialidad la historia y la memoria de lo que te ha pasado en esos años iniciales. sí, Winnicott ahí hace como una distinción que, que me parece que también va en contra del saber popular que se maneja hoy en día sobre la psicología, que es que de los 0 a los 6 meses, la maternar es de una manera y después de los 6 meses en adelante es de otra manera lo que habría que hacer en el sentido de esto, ¿no? De que pueda seguir con una continuidad en conformar su psiquismo y que no haya ahí alguna ruptura o múltiples rupturas que generen después todas las consecuencias que vos acabas de nombrar, ¿no? Y en los primeros 6 meses de vida, él propone de que la madre debería, el ente cuidador, debería identificarse con ese niño a tal punto de que realmente le provea todas las necesidades que tiene, casi en tiempo real, te diría, ¿no? El niño ves que tiene un poco de hambre, le das de comer, como así automáticamente. Eso tiene muchas repercusiones en el psiquismo, ¿no? Ya, para no meternos en algo que no es tan técnico, pero es vital. Ahí, si eso no sucede, el niño se siente esa ruptura en la confiabilidad que tiene el ambiente que lo cuida. Y cuando sos muy chico no tenés la capacidad de algo, de prever, esa palabra era, como de prever qué va a pasar. Vos necesitas un ambiente seguro que no falle. Y si falla, sobredesarrollas la capacidad de prever, pero que es muy limitada cuando sos tan chiquitito, entonces ahí puede haber como patologías después a futuro, ¿no? Y después de los 6 meses, acá viene lo que digo que es contraintuitivo para lo que circula en la sociedad, que es el concepto de la madre suficientemente buena. Y dice, no tiene que ser una madre buena, como decía más lo que habías visto vos, sino que es suficientemente. Vos le tenés que fallar de a poco al niño para empezar a que tenga cierto contacto con la realidad. La realidad es así, la realidad es angustiosa, falla, tenés hambre y no puedes comer ya. No siempre te cuida, digamos, la realidad. Claro, de hecho muchas veces no te cuida, muy por el contrario. Eh, y esa madre lo que tiene que hacer es captar en qué momento de la maduración está el niño para decir, bueno, esto se lo va a bancar, esto lo tolera. Hoy en día me parece que eso no es un saber que circule, al contrario, ¿viste? Tipo, le doy todo lo que puedo, los límites es algo que no está tan a la mano. Claro. O sea, claro, ahí tenemos los dos extremos que nos contemplamos, ¿no? Cuando falta ese ambiente cuidador y cuando nos suelta ese ambiente cuidador. Sobreproteger y subproteger. Eh, ¿Cómo sería el prefijo, no? Pero bueno, esa idea. Hay tantos temas en tu trabajo, en tu investigación que quisiera ir. eh, pero bueno, para elegir uno que me quedó picando, bueno, después podemos ir a cualquier otro. Bueno, iba a ir a otro, pero vamos a necesitamos jugar, que es una de las conclusiones a las que llegas
uno de los conceptos también Sí. de esta banda de psicoanalistas que trabajaban con niños que tanto nos quedó como con el tiempo. Eh, ¿A qué se refiere esta idea? ¿Cómo descubre esto Winnicott y cómo lo sacás vos como una conclusión en tu respuesta, ¿no? En tu pregunta a esta pregunta de cómo aplicar la teoría de Winnicott a un mejor sistema de crianza Ujú. fundamentado con lo jurídico, ¿no? Winnicott toma el concepto del juego de Melanie Klein, que ella en el consultorio hacía que los niños jueguen y de ahí sacaba la lectura de lo que pasaba en el inconsciente o en el psiquismo de este niño, previo a que suceda el complejo de Edipo, ¿no? Como en una edad muy temprana, porque el psicoanálisis siempre se dedicó a lo post-edípico, tipo post 6 años, ¿no? O sea, en cambio, Melanie Klein no, y Winnicott tampoco. Winnicott es lo mismo, ¿no? Como muy de la fase más precoz, de la primera etapa de vida del niño. Entonces, hereda el concepto de jugar de ahí, pero le agrega de que es un fenómeno transicional. O sea, es un espacio donde el niño puede, justamente entre esa realidad que decimos que es angustiosa y que necesita ir entrando en contacto de a poco, y su realidad interna, bueno, ahí tiene un espacio en el entre que puede experimentar, que puede desarrollar roles, expresar agresión y que no se lo devuelvan. Eh, Puede probar de todo. Y ahí es donde empieza a tomar forma el sentido de sí mismo, que Winnicott le llama el self. Eh, Tanto el verdadero como el falso. Dos palabras de qué significa cada uno, pero el falso self es lo que vas incorporando a medida que te encontrás con esa sociedad. ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que pensar? ¿Quién tengo que ser para convivir con otros? Y el verdadero self es lo más propio de uno. Yo soy así. Lo primero, con lo que naces es un verdadero self absoluto. Y en esa interacción, la idea es que logres un equilibrio, para que sea un equilibrio sano, para que puedas convivir en sociedad, pero sin perder lo que vos sos. Bueno, en el juego es uno de los espacios por excelencia donde esto se da. ¿Cómo se considera que se da eso en el juego? O sea, ¿qué pasa en el juego para que se dé esa dinámica sensación? Varias cosas. Por ejemplo, te vinculas con otros. En esa vinculación con otros ya hay un contacto como escénico, te diría, teatral, ¿no? De esto de, bueno, estoy de sociedad, tengo ciertos roles, ciertas reglas, puedo hacer esto, pero esto no. Esa es una manera. Otra es esta de canalizar agresión, sacarla, porque si no se quedaría dentro y el niño no tiene tan claro qué es su interioridad y su exterioridad. Típico, ¿no? Que el nene está jugando, se imagina algo y piensa que es real. Y eso es porque no sabe exactamente hasta dónde soy yo y hasta dónde soy no yo. Entonces, poder canalizar y sacar afuera de su interioridad esa agresión y encima que sea en un ambiente que lo sostenga y que no le devuelva con agresión, es parte de todo esto que venimos hablando. Veo acá enfrente una frase de esta sección del trabajo que dice, it reads, en la actualidad, estos espacios en donde se posibilita el tiempo para el juego se ven amenazados por una lógica productivista voraz, en donde los niños se ven demasiado atareados y sumergidos en sus dispositivos electrónicos, entre otras cosas que demandan atención, agrego yo esas palabras. Es por esto que se subrayó la necesidad de preservar estos espacios de ocio como terreno fértil, donde se verá posibilitado el juego espontáneo como base para la vivencia creativa en la adultez y una vida cultural vasta. Volviendo a esto de que lo que pasa en la infancia tiene mucha consecuencia a futuro. Eh, y bueno, también esto de que el juego está en la vida adulta también, creo que disfrutamos de ver adultos jugando. Pero yo cuando estoy en el subte y me pongo a bailar un poquitito, me siento un raro a la vez, ¿no? O sea, Me encanta. las dos cosas. En la vida adulta se puede ver también sublimado como en sueños, en fantasías, en la forma.
de hacer las cosas diferente, ¿no? De pensar y realmente crear algo nuevo y no copiar, no imitar. Sí, también. Pero bueno, yo planteaba eso, cuando planteo eso, creo que la importancia de que se sepa el valor de los espacios de juego, lo veía como una analogía con lo que pasa a veces con la cultura. De que si no se sabe realmente lo que implica una cultura para el ser humano, se empiezan a relegar esos espacios. Bueno, no hay presupuesto para, ¿no?, sostener espacios de cultura, o no hay tiempo para ir a ver una obra de teatro, ir a bailar, ir a como... se relegan y cuando en definitiva sin cultura el ser humano no es nada. Mm. ¿Qué rol cumple ahí la cultura en la forma en la que la conceptualizas ahora? Em, es que yo creo que no somos sin cultura directamente. Sí, el ser humano es verdad que es un animal y tenemos mucho animal, por suerte. Pero al mismo tiempo, todo lo que tenemos alrededor es cultura, todo lo que edificamos como especie es cultura. Y no solo a veces se confunde la cultura como con espacios de ocio, que también son espacios justamente donde sea esto, como un acto creativo. Pero no solo eso. O sea, la cultura implica, por ejemplo, relegar las necesidades que tiene uno inmediatas para poder convivir en sociedad y que se den eh, procesos que necesitan de tiempo, de energía, si no, sería todo inmediato. Entonces, bueno, acá con lo de los espacios de los niños me parece que está pasando algo similar, que se prima la lógica de que el nene aprenda, no sé, un idioma después de que sale del colegio o algo que haga algo más, por sobre que se quede en la casa sin dispositivos, sin saber qué hacer y que agarre, imagine y juegue. Yo me pongo en la mente de esos padres que lo mandan a un idioma, que puede ser el deseo del niño, ¿no? Claro, puede ser que ese niño tiene muchas ganas de aprender ruso y está perfecto. Pero bueno, cuando viene desde otro lado, desde una preocupación que no soy ente cuidador aún, pero yo creo que hay una sensación creciente de que se vuelve más difícil asegurarse el éxito, el bienestar económico, sin duda en este país, más allá de este país, mundialmente crece la brecha entre quienes tienen y quienes no. No sé hasta qué punto opera en un padre, en un ente cuidador, esta sensación de, por sobre todo, garantizarle a mi hija su bienestar, pongamos material, pongamos económico, y queda relegado, creo que se dice en español, como queda en un nivel más Subordinado bajo, podría ser. subordinado, ahí está. Otra, otra prioridad. Se ve mucho también, o sea, me parece que es casi que es una pregunta que podría hacérsele a un ente cuidador. Es muy larga, tenemos que encontrar algo más breve. Eh, porque ¿qué estás priorizando? O sea, ¿qué deseas para tu hijo? ¿No? ¿Qué quisieras por él? ¿Qué será para vos un proyecto exitoso de crianza? Eh, Me parece una pregunta excelente para para alguien que quiere tener Totalmente. hijos. Lo que pasa es que lo mismo que pasa con la convención y los derechos, es como que se dan por sentado cosas. Entonces sí, si mi hijo puede tener una conformación del psiquismo buena, si puede tener un verdadero y un falso self, para decirlo así en términos de Winnicott, como equilibrado, y bueno, sí quiero que aprenda un idioma. Eso por supuesto, como que quiero que sea exitoso o que pueda valerse por sí mismo. Em, pero estamos en un momento medio sin precedente, entonces no sabemos qué va a pasar con algo tan básico. Ahí es donde te empiezas a dar cuenta de lo básico que es, ¿no? Y ahora, por ejemplo, prohibieron todos los dispositivos. Están intentando prohibir parte de los dispositivos de los colegios, porque ahora sí ya pasó toda la
la, ¿cómo se dice cuando estás obnubilado? Ahí está, Mm, que están obnubilados con la tecnología y los niños y que todos tenemos que estar en la última tecnología con los colegios, te das cuenta que el niño no puede prestar atención más de 10 segundos. ¿No? Y decís, ah, no, esto entonces era más importante que aprenda a ajá, manejar un dispositivo. ¿No? ajá. Me nace la pregunta como también de clasificación. X cosa que haces en tu vida, ¿la estás haciendo para tu verdadero self o para tu falso self? ¿No? O sea, ¿qué te motiva a hacer lo que estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para el verdadero self de tu hijo o para el falso self de tu hijo? ¿Para qué lo mandas en inglés? ¿No? Sí, y bueno, el falso self es positivo. Todos nos necesitamos sí o sí para vivir en Ok, sociedad. está bueno aclararlo, sí. Sí, no es malo, al contrario. Si está equilibrado, los dos son buenísimos en sí. Es como el conjunto del sentido de sí mismo que uno tiene. Por una parte lo que sos vos y otra parte lo que mostrás al mundo. Si están, la idea es que estén bastante cerquita. Digo, el problema es cuando el falso self toma por completo la personalidad y hay una máscara directamente que te pusiste y no podés correrte de ahí. Eso se da, de hecho, Winnicott nos diría por fallas en esta primera etapa, más que nada, de los 0 a los 6 meses, pero también desde hasta los primeros años de vida. ¿Cómo sería una falla ahí que llevaría a esa máscara? Y como las que nombramos antes, viste que habíamos hablado como estas dos concepciones de lo que era traumático, de que no te den lo que necesitas, de que una madre no, un ente cuidador no se pueda adaptar a vos, o inclusive llevándolo a un extremo, de que te separen de tu familia cuando sos Mm, chico. Por eso ahora las leyes y en la convención se ve que se intenta no separarlo, salvo que sea absolutamente fundamental o porque el niño está en riesgo absoluto. Pero inclusive en esos casos, una de las cosas que planteo es la contradicción que hay con que el niño es totalmente dependiente de ese cuidador. Entonces, por más de que sea el mismo cuidador el que le vulnere los derechos, como por ejemplo un abuso infantil o físico, un abuso sexual o físico, no podés dejar de tener en cuenta de que ese niño está en identificación y se sabe dependiente. Entonces, si vos lo separás, pero no le das un dispositivo que lo contenga realmente como se necesita, hasta podés, o sea, si todavía no se le va a vulnerar más el derecho, que es muy importante, pero puede ser muy perjudicial para su psiquismo. te sigo. Quiero reconducir un poco hacia otro tema que, en el que tocaste en la tesina, que me encantó encontrarlo porque es algo que vengo pensando bastante en estas semanas. Tiene que ver con la interrelación entre la práctica clínica y la práctica científica. Ah, interrelación que ves muy bien articulada en el trabajo de Winnicott. Leo una frase Ujú. de tu trabajo que dice: ha quedado afirmada la interrelación que existe entre la ciencia, refiriéndose al desarrollo de la teoría psicoanalítica, en este caso, y la ciencia práctica, donde ninguna tendría sentido sin la otra. Aspecto que Winnicott encarna con su propia teoría de constante diálogo entre los casos clínicos que abordó y su estudio exhaustivo del psicoanálisis. Contame un poco de eso, por qué destacás esto en la obra de Winnicott. Principalmente por el bagaje clínico que tiene. O sea, vio 60.000 casos de niños, lo cual no es menor, porque es mucho en el ámbito de la psicología, que me parece que es una ciencia incipiente todavía, que generalizan por un par de casos o por varios casos, pero digo, 60.000 niños es un bagaje de una población grande. Eh, y después la verdad que le dediqué ahí como un apartado por esta lucha histórica entre que el psicoanálisis no es una ciencia. em, y si bien creo que el propio psicoanálisis no se quiere considerar ciencia, es como que bueno, se corre de esa lucha directamente, bueno, está bien, no me quieren considerar ciencia, no se preocupen, no lo necesito. No quería ir a esa fiesta de todos modos. Mejor no me invitas. Es así.
Pero bueno, Winnicott dice ahí que sin la ciencia teórica, sin ese respaldo teórico, la ciencia aplicada no tiene dónde pararse. Y al revés también, que si nos olvidamos de lo que es la práctica, sucede cosas como lo que estamos hablando ahora, ¿no? De que sí, en la práctica se da claramente una interrelación entre el ámbito del derecho y el psicoanalítico, pero parece que hacemos ojos ciegos y nos interrelacionamos con otros ámbitos que está más avalado de interrelacionarse, que son de las humanidades o tal vez de la medicina. Claro. Me parece un tema muy importante hasta qué punto se mete en la ciencia la práctica clínica. Muy seguido se separan, ¿no? Como que hay psicólogos que se dedican más a la investigación y otros que se dedican más a la práctica clínica. Eh, de hecho, me llamó la atención en el contexto argentino que no hay tanta investigación, por lo menos al nivel universitario, en psicología. Cosa que veía en Estados Unidos, que cada profesor que te daba clase también tenía un laboratorio, ¿no? Tenía un grupo de estudio, un grupo de investigación, mejor dicho. Ujú. Es otra cultura y también se daba ya mucho más, bueno, tiene mucho menos peso el psicoanálisis, sin duda. Quedó como, a salvo en algunos lugares, exterminado, con todo el peso de esa palabra. Bien Y, elegida. eh, pero bueno, y en su lugar hay una psicología que sí aspira a ciencia. Yo me peleé mucho tiempo con esa palabra porque sentí que le pertenecía a un grupo, para así decirlo, que pensaba que podía disponer su propia definición de ciencia, ¿no? Que Ujú, para mí era números, ujú. era estadísticas, era fórmulas complejas e inaccesibles, casi. Que me parece que de ahí no nace la ciencia, o sea, así no nació la búsqueda científica. Me parece que tiene algo muy humano la búsqueda científica, que con lo que me estoy reencontrando en estos últimos meses, de que no es, o sea, yo creo que se apropió cierta banda teórica de la ciencia, cierta banda teórica de la teoría de la ciencia, Claro. mientras que hay otra forma de entender que es llegar a hallazgos teóricos, hallazgos científicos que afectan la clínica. O sea, ¿cómo ves a vos a Winnicott ahí entendiendo la ciencia, por ejemplo? Sí, más que nada la ciencia, en este caso, es sobre el ser humano. Y ahí es donde se complica. Es uno de los problemas, grandes problemas de de las ciencias humanas, ¿no? Del área de lo que son más ciencias blandas. Porque para hacer ciencia correctamente, o sea, necesitas una ley universal, ¿no? Como algo que sea sí o sí de esa manera, con esas variables. Y en el ser humano, ya si lo aislás en un laboratorio, ya no son las variables reales del ser humano. Nos arranquemos por ahí. Se podría pensar inclusive en la clínica, que hay como una especie de aislamiento de lo que está sucediendo en la vida de esa persona. Pero Winnicott me parece sólido en ese sentido, por la cantidad de pacientes que tuvo, por la cantidad de casos clínicos, por todo su bagaje teórico también, por la manera que tiene de adoptar cosas de cada uno de sus antecesores y contemporáneos. Y uno de los contemporáneos que tiene él es John Bowlby, que es el de la teoría del apego. Pero John Bowlby era como muy estadista, planteaba todo en números y tuvo mucha incidencia en lo que es. Él sí tuvo incidencia directa en la Convención de los Derechos de los Niños y en la OMS. Trabajaba con la OMS. Y Winnicott se lo critica, eso de lo estadístico, ¿no? Como que no. Dice, sí, está perfecto, todo bien, y está buenísima las consecuencias que tuvo. Que, por ejemplo, a los niños no se los separó más de las madres en los hospitales, en tiempos de guerra, como que trajo luz sobre algo que no se sabía en ese momento. Y llegó a instituciones así, internacionales, ¿no? Pero no hay que olvidarse que estamos hablando del ser humano. Y si te olvidas de eso, es un problema.
Y también cuando se hacen algunas extrapolaciones entre investigaciones con animales, como se hizo la de la teoría del apego con monos y el comportamiento humano. Dice, perfecto, sirve, pero no te podés olvidar de que esto es más complejo. Hay que mirar, Winnicott sin decirlo ya estaba plantado un paradigma de la complejidad. Me gusta esto que decís. Que le ve el valor en muchos sentidos y a la vez dice, no podemos basarnos solamente en eso. Acá tenemos un sujeto infinitamente más variable, creo que fue algo que rodeabas en ese aspecto de lo que es ser humano, ¿no? Que es diferente el uno del otro. Bueno, yo que tengo quizás una mirada más radical sobre los animales, diría que lo mismo es verdad ahí, que no hay una rata igual que otra. Pero bueno, no estamos ahí en ese momento del mundo todavía. Quizás en 400 años lleguemos a charlar sobre eso. Y no nos vamos a meter ahora. Quería preguntarte, bueno, volviendo a este concepto de la madre suficientemente buena, lo cual Winnicott describe con ciertas características, quizás podés contarnos cuáles son, pero también llevándolo un paso más, ya que es una investigación legal esta, ¿cómo sería un sistema suficientemente bueno, un sistema legal suficientemente bueno? Sí. Bueno, el concepto de madre suficientemente buena, que ya lo vimos un poco, tiene estas tres funciones. Están buenos para poder repensar y entender a qué se refiere, que es el de handling, holding y presentación de objeto. El de holding es la manera en que la madre sostiene al niño. La madre no solo que lo sostiene, sino a nivel brazos, inclusive desde el útero y posterior a eso, la forma en que lo levanta, por ejemplo. Cómo le provee esta seguridad de que no va a caer, de que estás acá en estos brazos y estás cuidado. Después está el de handling, que es como la manipulación, pero referida a lo que es tocar. Y esto es obviamente cómo lo mima, esto de la temperatura del agua, cómo se le presenta al mundo, pero cuidándolo de todos los factores que le puedan generar algún displacer. Y esto le va enseñando los límites del cuerpo al nene, de lo que es el placer, de lo que es el dolor. Y por último está la mostración de objetos o presentación de objetos, que es cuando nada le vas mostrando ciertos juguetes, ciertas cosas, inclusive el cuerpo del resto, ¿no? Que se le acerca y le muestras la mano, ¿no? Y todo eso. Le muestras el mundo afuera. Exacto, es como la conexión paulatina con el mundo de afuera, con el que hay algo más que no es él o ella, ¿no? Como que no es el yo, hay algo más por fuera. Y de ahí nace, de hecho, la capacidad creadora, ¿no? Con la capacidad de poder entender que no todo lo que yo estoy pensando sucede, de que no tengo hambre y aparece ahí mi mamá que me da de comer, sino que hay otras cosas que aparecen también, por sí solas, tienen entidad, existen. Eso por un lado. Y después lo otro de cómo la convención podría incorporar algo de esto de la madre suficientemente buena. O que asegure una... Me gusta esa pregunta. Yo iba más por el lado de cómo se puede asegurar una sociedad suficientemente buena para, para la crianza, para el niño, que le dé lo que necesita. Y está bien, nos corremos un poco de lo winnicottiano, de una infancia que sucede en la relación con los padres a una infancia que sucede en relación con sistemas y mundo. Mm. Sí, sin hacer una distinción también entre esos, Ok, entre el microsistema y el macrosistema, porque el microsistema, que es la familia, está atravesadísimo por el macro. está bueno lo que decís. Sí, unifica las preguntas. Claro. Tengo un 2x1. Bueno, es muy difícil hacer normas que tal vez restrinjan a los adultos, ¿no? A los entes cuidadores. Porque con las infancias es fácil porque
son menores de edad y en definitiva no tienen el yo totalmente constituido, eh, o este equilibrio, ¿no? Entre el self. Entonces es como, bueno, ahí sí se baja como los adultos saben lo que es mejor para los niños, ¿no? Por eso en un momento cuando te das cuenta que el celular es adictivo, bueno, se regula para los niños, pero no se regula para el adulto, pues pareciera tener todas las capacidades para poder afrontar eso. Comillas gigantes, porque para mí Sí. no. Eso. Ahí está el tema, ¿no? Como decirle a un adulto que no tiene que usar el celular cuando está con el hijo y tiene que mirarlo y darle de comer y bancarse los berrinches y son cosas que de verdad que es muy a nivel macro lo que tiene que suceder para que eso se dé. Hay un texto que me gusta mucho que se llama En contra de la autonomía, por esto mismo que vos decís, que no argumenta desde una postura filosófica existencial que no vale dejar terreno libre para que la gente decida. Que es un argumento autoritario, ¿no? En algún sentido, Ujú. y lo sabe la autora, y no es una persona que consideraría autoritaria, pero bueno, contempla que hay ciertas cosas que debemos de prohibir eh, precisamente para proteger a la gente de sí misma. Claro, yo sí, tal cual. Es difícil no caer en esa postura autoritaria. Pero creo que cuando hay algunos productos que están hechos realmente para que sean adictivos, bueno, se limita como se limita el consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Que no puedes manejar alcoholizado, ¿no? Por una manera. O con ciertas drogas que ni siquiera son legales. Cuando está diseñado para eso, podría regularse, no sé si prohibirse, Mm. eso sí. Pero es una gran pregunta la que haces y de hecho es como de lo más que me quedo reflexionando al respecto, cómo esto se podría legislar. O sea, yo no soy abogada, ¿no? Soy psicóloga, pero ¿cómo se podría legislar o cómo se podría acercar información sabiendo que es una época donde el saber psicológico circula? Obviamente deformado, pero circula. Entonces algo de eso se puede transmitir. Desde la psicología creo que hay muchas posibilidades de transmitir esto. ¿Lo ves en el hospital? Sí, sí. Una de las impedimentos que veo, por ejemplo, es cómo le decís al otro lo que es sostener a un hijo. ¿Mm? Y hablando con un psiquiatra, con Jorge, que me ayudó con el trabajo de investigación, que, bueno, en su momento trabajaba con niños y él me decía, y yo como médico, pero acá hay como un saber avalado, le decía, dámelo, y lo sostenía un poco, entonces como que le demostraba ahí la manera de sostenerlo. Hoy en día, imposible, no puedes tocar a los nenes, no puedes hacer eso, es rarísimo, ni un beso le puedes dar, entonces Ujú. ahí hay una distancia que se hace más difícil de sortear. Mm. Sí, se reemplazó esa proximidad o ese atrevimiento de poder manejarlo por ti, ¿no? A tu handle de tu parte, se reemplazó por una distancia que, que se supone que está ahí bien por un cierto bienestar, pero bueno, volviendo al aspecto educativo, cómo aprender, ¿no? Cómo hacer handling y holding sin un modelo a veces. Sí, y considerar que la realidad es bastante compleja. Entonces eso que decís es verdad, está por un cierto bienestar, 100%. Al mismo tiempo, tiene estas consecuencias que aíslan y que si tal vez la persona del ente cuidador por sí mismo no lo hace natural porque no le sale, porque no tuvo una referencia en su vida que alguien se lo hizo a sí mismo, Mm. bueno, le es más difícil llegar a que alguien se lo pueda mostrar. Hablando de lo autoritario, ¿qué opinas de legislación que prohíba, digamos, redes sociales, ¿no? Como se estuvo planteando en Estados Unidos, que bueno, no era la verdad, que no era para cuidar a los infantes, que se prohibió TikTok por un tiempo, era más bien para prevenir el avance de China,
pero bueno, ponele que haya sido para cuidar a los chicos. ¿Qué opinás de ese tipo de legislación? Bueno, que tenemos el ejemplo que trajiste antes de que se está planteando ahora en Argentina prohibir el uso en escuelas. Pero quiero quizás, creo que ya se volvió medio tenue, podríamos decir, se dice así, creo, que es medio... no es muy radical pensar en que se prohíban las escuelas, creo, pero sí quizás un paso más de prohibir redes sociales antes de cierta edad. Te quería preguntar eso. Yo pienso que haga lo que se haga, si se regula, que estoy a favor de regular, no sé si de prohibir, tendría que pensarlo un poco más, si de prohibir o no, no quiero tomar esa postura ahora, Ok, pero sí la de regular, estoy muy a favor de regularlo, porque veo las implicancias reales que está teniendo en la forma de que se conforma la psiquis y me parece que estaría bien regularlo y darle la posibilidad que otras cosas sucedan en ese tiempo que se consume. claro, claro, claro. Claro, pero me parece que ahí hay un punto clave de cómo se acompaña esa transición. O sea, la mayoría de los niños ya nacieron con un celular. A los 2 años usa mejor el celular que yo. ¿Entendés? El nene. Entonces, vos le sacás el celular y ¿qué hace? ¿Sabe aburrirse? ¿Sabe jugar? Ahí no me parece que tiene que ser de cualquier manera. La manera de comunicarse con el resto ya está atravesada por los dispositivos. Sí, es clave lo que decís. Me quedó esa pregunta de cómo se acompaña esa transición, que vi que la tomaste de un lado, ¿no? Como la transición hacia otra cosa, cómo se acompaña, pero también está cómo se acompaña la transición, cómo se explica una... Yo me quedo con la prohibición porque me gusta lo extremo. ¿Cómo se explica una prohibición de las redes sociales a nivel gubernamental, ¿no? ¿Cómo explicás que estás haciendo esto? Eh, Siento que a veces se logrará estamos hablando a nivel política pública, ¿no? Pero se Sí. logra un poco más cualquier tipo de prohibición cuando la gente entiende por qué se está prohibiendo eso. No es que, no vamos a decir que es que era popular la decisión de limitar el movimiento durante la pandemia. No vamos a decir que fue popular porque no lo fue, tuvo mucha gente que estuvo en contra, pero bueno, fue una prohibición en tiempos recientes y creo que en general la gente estaba de acuerdo, por lo menos en un inicio, de que esto hay que hacerlo, ¿no? Esto es por el bien de todos. Me atrevo a decir que había cierto consensus en eso. Ujú. Eh, Creo que es parte también de acompañar la transición, explicar desde una psicoeducación, ¿no? ¿Por qué estamos eh, jodiéndole a tu hijo su vida en sus palabras, ¿no? ¿Por qué estamos sacándole el teléfono? ¿Por qué estamos destruyendo estas aplicaciones que me, me cuesta ver ejemplos en los que hagan bien? Eh, sí, yo creo que siempre, para que se den ciertos momentos históricos como esto, ¿no? Decir, bueno, sí, se regula. Eh, Hay una parte importante de un consenso social. La convención llega también porque un montón de cosas pasaron para que se termine desembocando de si esto es importante. Bagaje teórico para fundamentarlo hay mucho, mucho y cada vez se habla más, ¿no? En psicología casi todo, de hecho, es eso hoy en día. El impacto de las redes sociales en la subjetividad a full. Entonces, para fundamentarlo hay muchísimo. Sí, es verdad que es un saber que recién se empieza a escuchar en las personas, esto de libre de pantallas. Viste que hay mucho de la Mm, crianza libre de pantallas. mm, Pero parecería haber como este tironeo entre, bueno, yo le saco las pantallas, pero después no va a aprender a manejar ciertas tecnologías que sí va a necesitar en el mercado laboral. Entonces ahí de vuelta desde lo macro, hasta qué punto se puede regular algo que no se desean las consecuencias perjudiciales que tendría en este caso. total. Sí, lo escuché de parte de un familiar que decía eso mismo, ¿no? Cuando le planteaba, y no tenés ganas de plantear a tus hijos que sea plantear, no le dije plantear, de hacer un hogar libre de pantallas, y fue ese mismo miedo que estás comentando, de que al hacer eso se queden atrás. Pero es como quedar atrás de qué, hacia dónde queremos ir. No sé, así por ahí No, lo yo me pienso lo yo. pregunto todo el tiempo, ¿hacia dónde queremos ir?
¿Y para qué queremos ahorrar tanto tiempo? ¿Viste? Y todo el mundo te dice, no, porque me lo hace más rápido. ¿De qué estás corriendo? O sea, Sí, la gracia es aprender a hacerlo vos. Esa es la vida. Pero bueno, eso es muy sí. personal. Y bueno, es como, no sé, me flasheó una imagen de como varios animales, varios monos queriendo trepar, cada uno ganándole al otro hacia la única banana que tiene un árbol. Y, y claro, sí, todos tienen solamente sus brazos y sus piernas, o las cuatro patas, o como sea, más o menos que tienen nada, vamos al ritmo que cada uno pueda. Pero si de repente uno se armó un cohete para poder como volar un poco hacia esa banana, los otros entran en pánico. Y ya no están como tranquilos con el ritmo al que iban. Eh, y sienten esa sensación de que no, en vez de ir a una casa a jugar hoy a la noche, yo voy a ponerme a estudiar pirotécnicos, porque necesito poder también llegar hasta ahí arriba. No sé, me parece que pasa algo parecido. Pasa eso como en la sensación, pero, pero me parece que lo que está por debajo es esto de la delegación de funciones cerebrales en los dispositivos electrónicos. Entonces, es verdad que tiene un cohete, pero tal vez para seguir con la metáfora, ¿no? Los brazos y las piernas, como no las labura más, se le empiezan a Es verdad. afinar y no las puedo usar más. Si no tiene el cohete, perdiste. Entonces, para mí eso es también se empieza a hablar de eso, de que el cerebro es un músculo que si ahora le delegas todas las funciones ahí y no lo ejercitas de otra manera, como nosotros, que está bien, usamos el ascensor, pero vamos al gimnasio después. Listo, ok. Si vos no lo ejercitas de otra manera o no usas ese espacio libre para otras funciones nuevas y más desarrolladas, lo que vos quieras, bueno, se atrofia la evolución humana en un punto. Y está El, pasando orgu- todo tan rápido que no nos da tiempo. el orgullo que siento cuando uso las escaleras, igual, ¿no? Al lado de de la escalera mecánica, lo hago con una sensación de superioridad que no te explico. Son de esos, Eh, yo también voy así mirándolos como, ustedes vagos. sí, yo no voy a atrofiar nada. Eh, che, antes de que vayamos cerrando, quería dejar acá picando, a ver si sale algo, las dos preguntas con las que te quedaste, ¿no? Que bueno, suele ser un componente de un trabajo de investigación, decir, bueno, no llega a todo, pero bueno, que alguien por favor siga con estas preguntas, y son dos las que planteás. Eh, ¿Sería posible incorporar aspectos que hacen a la tarea de maternar eh, dentro de marcos jurídicos, que ya venimos hablándola, y cómo sería una convención sobre los derechos del niño más acorde a nuestra época? Que, que bueno, me parece como buen tema para ir resumiendo algo de lo que venimos hablando. ¿Cómo sería una convención que auspicie alguno de los cuidados que venimos describiendo y recomendando, casi podríamos decir, y recomendando evitar? Es un tema muy complejo. Creo que de eso se podrían encargar los países que bajan las normativas después en cada uno, o sea, situados. Porque es una convención internacional, con todo el peso que tiene eso. Está intentando hacer una norma que abarque todas las particularidades del mundo. Es lógico que no lo va a lograr, ¿no? Como ser específico con lo que se necesita hoy. Pero sí se ve en la convención que la convención fue escrita en los albores de este cambio de paradigma. Esto de considerar el bienestar emocional, el bienestar físico, social, todas las dimensiones del ser humano, se ve, pero con cierta limitación. Hay una inercia a preponderar lo físico y lo material por sobre todo el resto. Y eso creo que ya estamos con las capacidades y con el desarrollo teórico para reformularlo, para ver, bueno, esto sí está todavía atravesado por el restrictivo, bueno, ¿cómo lo hacemos para pensarlo de un paradigma de la complejidad? Eso se podría hacer como acuerdo internacional, una convención 2.0 del 2025, por favor, esto ya en 1989 cambió mucho el mundo. Mucho. Tal vez también Por- proponer otra definición de salud. También estamos usando la de alma ata.
que es una convención que sucedió hace también, es contemporánea a la convención. Otra o Sí. múltiples, acá también defino eso, como ¿es necesario tener una definición de salud? ¿Es posible? ¿O queda demasiado vaga y se necesita realmente situarlas o decir que es un estado, en vez de bienestar, un estado relativo de bienestar, porque tiene muchas variables que lo condicionan? Arrancando por ahí. Sí, sí, arrancando por ahí, dejándola picando por ahí también. Eh, Como un pequeño comentario con lo que decías. Yo cuando primero me di a cara con este trabajo, o sea, cuando primero me lo presentaste, yo pensé que iba a ir por una cuestión más de crítica hacia, que no es que no la tenga, pero cuando uno lee el año 1989, más o menos la reacción que tenés es qué podía haber pasado de bueno en un documento de ese año ahora, ¿no? O sea, creo que casi que ya hay una crítica inherente al poner el año, ¿no? Como 1989, 2025, Ujú. algo tenemos algo va a haber para explicar sin duda, ¿no? Sí. Eh, Así que nada, quiero agradecerte de vuelta por la claridad de las ideas escritas y articuladas acá, por lo mismo que reconocías en Winnicott de no bajar línea. Me parece que quedan como interrogantes y preguntas que estamos capacitados todos entre quienes estudiamos desde la óptica psicológica hasta la óptica jurídica y hasta la óptica de ente cuidador mismo, que la construcción de las respuestas está entre todos. Me parece que eso lo, lo reposibilitas en la forma en la que traes y respondes al tema. Así que gracias. Gracias a vos y por este espacio de reflexión, porque me parece que nos llevamos bastantes preguntas abiertas para seguir charlando otro día. Gracias por acompañar la charla. Si algo en ella te resonó, por favor deja una reseña de Therapy for the World o compartí el link con alguien que pueda disfrutarla. Hasta la próxima, habla con cuidado y escucha con atención.